Muchas gracias a todas. Vale, ahora la idea es, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero no sé si, espero que vosotras también. La idea es que discutamos un poco de todos estos temas. Hay un montón de cosas que discutir y a mí también me gustaría hablar un poco más en términos prácticos, quizás hablar de, bueno, de ejemplos, ¿no? De metodologías, de cosas que hacemos, que no hacemos, porque al final también muchas veces estos eventos discursivos, me encanta Lola ahí en la esquina, estos eventos discursivos, bueno, pues se quedan un poco en eso también, podemos caer en eso, ¿no? En hablar, hablar, hablar y no hacer. Entonces, como yo sé que todas estáis haciendo y mucho, pues quizás contar también un poco de esas experiencias. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta como así para empezar. Espera, creo que hay un micrófono, sí. Ahora lo cogemos porque como estamos grabando, para que habléis en el micrófono, por favor. Y ahora os lo pasan, ¿vale? Un segundo. O pasamos este y compartimos ese así. Mientras llega. Ten. Bueno, sintetizando un poco la cuestión, me da la sensación que es el triunfo de la diferencia, y yo me coaligo con ese triunfo, ¿me entiendes? Porque tantas personas que hacemos lo mismo, no podemos estar equivocados. El equivocado estás tú, o te vienes con nosotros o te echamos. Después tenía otra preguntilla que hacía que no, se habló de Franco Basalla, pero no hablaste de qué movimiento psiquiátrico parecía. Yo creo que es la antipsiquiatría, que es importante decirlo para saber a qué se dijo la expulsión de toda la gente del manicomio, porque a lo mejor la gente que estaba afuera estaba más inclinada a estar dentro que la que estaba dentro. Y la otra la cuestión tuya, para yo no monopolizar el tinglado, ya decía Séneca hace tiempo que no domina sus emociones se verá dominado, arrastrado por ellas, con respecto a la rotura de la pieza, ¿me entiendes? Que la emoción quizás te desbordó tanto que se te fue, y ya con esto concluyo. ¿Quieres que contemos un poquito de...? Ah, sí. No, creo que uno de lo que siempre pasa es que uno quisiera decir muchas más cosas de lo que luego puede decir, ¿no? Y yo creo como que un punto muy interesante, o sea, en Trieste lo que aconteció fue que un poco en la misma ola que había, por un lado había sido Tosquelles, pero también el movimiento de la antipsiquiatría inglesa, antes de Line, de las comunidades terapéuticas y tal. En los años 60, en Gorizia, que es una ciudad pequeña cerca de Trieste, donde fuimos con Alba justamente hace un par de años, se empezó un trabajo de comunidad terapéutica, es decir, un poco en el modelo que también había trabajado Tosquelles durante la guerra, tanto civil española como luego durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, producir estos lugares de abertura del espacio manicomial para que la gente pudiese empezar a salir y también para que la sociedad pudiese entrar un poco. Y Basaglia, como enano encima de una acumulación de trabajo mucho más colectiva, tanto antes de él como en su equipo, pues veía que eso no bastaba, que la única manera para cambiar la institución era destruirla. Y entonces desde el 71, con un mandato además de la democracia cristiana, entonces no un mandato de una institución, de un gobierno radical de izquierda, sino más bien de un gobierno cristiano, con una ética cristiana casi diría sincera, pues entrando al manicomio, el presidente de la región de Trieste dijo: eso no puede ser. El manicomio de Trieste era un manicomio con 1.300 internados, la mayoría de los cuales eran, como en muchos casos, refugiados de la Segunda Guerra Mundial, que habían escapado de Yugoslavia, habían llegado a Italia y que se quedaron atrapados por no hablar el idioma, por no disciplinarse a la industria, a la fábrica. Y al entrar, lo que cuentan las compañeras y los compañeros con que nosotras hemos trabajado en estos años,
empezaron primero que todo a desatar a la gente que había sido chingueata, atada a las camas que traían atados, y hablar con ellos, estar con ellas y empezar a producir otras formas de cuidados. Y para hacer una matiz, en ningún momento ellos se definen como antipsiquiatras, ellos se definen como psiquiatría antiinstitucional, diciendo desafortunadamente somos psiquiatras, pero hay el problema está en la enfermedad producida por la institución. Hay que meter entre paréntesis la enfermedad para hablar de las personas, y ahí es donde curar es primero que todo una práctica de emancipación, que es un poco uno de los lemas junto a que la libertad es terapéutica, que constituye ese movimiento de 50 años. Entonces, de descontrol de 50 años, ¿de cuántos años se puede descontrolar? Pues muchos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, igual hago yo... Sí, yo quería preguntar perdón. una cosita. Joder, Perdón. Respecto a lo que comentaban antes de la gestión de las microáreas en la experiencia triestina, o sea, hablas del descontrol, y que es verdad que es una atención al final es una atención a la necesidad del que se acerca, o plantearlo desde las necesidades y no como con una carta de servicios que ofrece, pero simplemente es curiosidad, o sea, ¿cómo se toma una decisión entonces? Porque al final es verdad que hay una gestión de recursos limitados, ¿no? ¿Cómo se organizaba la toma de decisión respecto a ese tipo de cómo prestar esos servicios? Un poco si podías explicar un poco más la gestión de las microáreas. Pues, o sea, en las microáreas hay distintos roles de personas que trabajan en ellas. Este dispositivo comienza en 2005 y a lo largo de los últimos años se han ido abriendo más microáreas, y en función de las particularidades de cada barrio, los profesionales que trabajan en ellas son distintos. El dispositivo depende de 3 instituciones que se juntan para ponerlas en marcha, que son la Hacienda Sanitaria, Servicios Sociales y la Empresa Municipal de Vivienda. Y entonces, en todas las microáreas va a haber una persona que es la que llaman la referente de microárea, y esta es como la persona responsable del espacio y de hacerse cargo de que la microárea funciona y de poner en marcha todos los... O sea, de ir activando todos los recursos sociosanitarios que necesite la gente. Y luego, con ella trabajan... suele trabajar una persona que depende de servicios... Ella suele depender de la Hacienda Sanitaria, pero su formación es absolutamente dispar. O sea, puede ser sanitaria, puede no serlo. Hay referentes que directamente vienen de ciencias sociales, o sea que se busca además que no haya como un perfil en concreto, sino que tengan conocimientos dispares y que eso se ponga en juego como una riqueza. Y luego, junto con ella, trabaja un equipo de trabajadora social que depende de la Empresa Municipal de Vivienda y de Servicios Sociales. Y luego hay entre 2 y 4 personas más que suelen ser personas que están haciendo el servicio civil voluntario en Italia, que reciben un sueldo, pero que solo van a estar durante 1 o 2 años en la microárea y que van a poner sus conocimientos y habilidades personales que tengan por el bagaje personal y profesional que traigan a disposición de la microárea y de las cosas que vayan a surgir en el tiempo que estén trabajando en ella. Entonces, cada microárea ha tenido un proceso distinto, pero desde el momento en el que se pone en marcha, es importante tener en cuenta que cada microárea trabaja con una población de entre 1.000 y 1.500 personas. O sea que es una microárea porque realmente es una comunidad de gente bastante reducida, pero que es una dimensión que sienten que es la que permite realmente hablar de comunidad, ¿no? Como que sienten que una escala mayor, ya el poder trabajar en lo micro y en las relaciones más concretas de la gente es muy difícil. Entonces, la responsable última de lo que pasa en la microárea es la referente, pero según se va trabajando con la gente de esa microárea, se permite que la gente se apropie de utilizar ese espacio para
todas las cosas que se va viendo que van a atender las necesidades de la gente. O sea, por poner un ejemplo, en una de las microáreas, la gente de la asociación de vecinos tiene las llaves del espacio. Entonces, utilizan ese espacio, aunque no esté la referente, porque ya se ha construido un vínculo de confianza que permite que la institución esté abierta a que las vecinas lo puedan utilizar sin necesidad de que esté la referente como tal del espacio. Esto es un poco como la parte que antes Pancho decía, como que podemos contar como situaciones concretas de cosas que se hacen en las microáreas, pero que casi es como quedarnos en lo anecdótico. Pero bueno, o sea, por ejemplo, una de las cosas, o sea, lo que buscan es atender las necesidades pensando con la gente de qué manera es mejor atenderlas y si eso no se puede resolver con los servicios que ya existen, crearlo. Entonces, por ejemplo, Trieste es una de las ciudades más envejecidas de Europa, entonces mucha de la población con la que trabajan son personas mayores que se encuentran en un primer momento bastante aisladas y entonces, pues por ejemplo, en varias de las microáreas han creado espacios de sociabilidad en el que las personas mayores pueden utilizar el espacio durante todo el día, pero además realizan cosas que para ellas tienen sentido. Entonces, por ejemplo, pues se crean espacios de sociabilidad con personas migrantes que necesitan aprender el italiano y ese aprendizaje lo realizan con estas personas mayores que además, al practicar la gramática italiana, están haciendo ejercicios de memoria que les viene bien para prevenir el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, atienden varias necesidades de colectivos diversos poniendo en marcha ese espacio, ¿no? Y esto surge a raíz de conocer bien a la población con la que están trabajando en el día a día y decir, venga, pues ponemos en marcha esto, ¿no? Entonces, las decisiones se toman como de distintas maneras en función de qué es lo que hay que atender. Porque otra función que puede hacer la referente a la microárea es hablar con la empresa de electricidad del barrio porque le han cortado la luz a una de las personas de la microárea y esto no puede ser y no lo puede resolver sola, ¿no? Entonces ella se hace cargo de hacer esa llamada y toma esa decisión. Entonces digamos que habría como distintos, o sea, como que no hay como un procedimiento como tal, sino que en función de la tarea sería de distintas maneras. Esto. Claro. No, perdona, es que como estás hablando del pasado y intentamos entender con quién trabajáis y dónde y cómo, y yo hablaba de Madrid y de repente digo, no, están en Trieste, sí, hablan en el ahora mismo pasado. estaba hablando de las microáreas en Trieste. Sí. Entonces, lo que se ha podido exportar o importar, ¿qué es? Claro, entonces lo que hemos estado trabajando en Madrid ha tenido distintas fases. Durante un primer momento, que ha sido entre 2017 y 2018 sobre todo, a raíz de que yo haya estado trabajando con equipos de profesionales sociosanitarios de un organismo del ayuntamiento que se llama Madrid Salud y que trabajan en salud pública y promoción de la salud. Entonces tienen 16 centros municipales de salud comunitaria que solo se dedican a esto, pero que vienen de ser centros de beneficencia. Entonces, ellos llevan muchos años haciendo una transformación de estos centros para que en vez de ser centros asistencialistas se dediquen a la promoción de salud desde una orientación comunitaria. Entonces, al entrar el nuevo ayuntamiento en el 2015 y comenzar a trabajar con ellos y comenzar un diálogo con Trieste, digamos desde un nivel más político, decidimos aprovechar que yo tengo un pie dentro de la institución para abrir espacios de reflexión con los técnicos que están trabajando dentro de Madrid Salud en el marco del trabajo que yo venía haciendo con ellos. Y ese es un poco, lo que abrimos fueron espacios de reflexión trayendo la experiencia triestina de las microáreas para pensar el rol profesional y la forma en la que se organizan los equipos dentro de Madrid Salud. Y aquí es donde nos topamos con muchísimas dificultades por no querer cuestionar ciertos aspectos del lugar que ellos ocupan y de las jerarquías que hay dentro de la institución. Y ahí la verdad que nuestro trabajo se vio interrumpido en un momento dado
por un lado, porque el lugar que yo ocupaba dentro de la institución era de becaria, con lo cual lo que yo podía hacer era facilitar espacios, pero no podía luego tomar decisiones. Y desde las jefaturas se decidió no continuar con este proceso. Y en una segunda fase venimos trabajando con un equipo de residentes de medicina de familia y comunitaria de una unidad docente en Madrid, que acaban de realizar un viaje a Trieste durante una semana para conocer la experiencia de allá, y que ahora mismo estamos inmersas con ellas en un proceso de reformular su propia formación como residentes, que afecte a toda la formación de la residencia de medicina de familia, en tanto qué formación reciben en salud comunitaria. No sé si Pancho quería añadir. Sí, también ahora estamos en una cosa que yo creo que es interesante, ahora me venía a la mente mientras hablaba Irene, es que una de las entrevistas que hicimos en Trieste y que podéis mirar en la web, el diálogo entre los trabajadores y las trabajadoras está de alguna manera devuelto con palabras claves en la web entrarafuera.net, porque pensábamos que era interesante mostrar ese tipo de conversación, cómo cada uno se escucha a la otra, etc. Y una cosa interesante es que de alguna manera la microárea surge, dice Sari en una de estas entrevistas, de que el sistema de atención domiciliaria de las enfermeras que iban a hacer el trabajo de asistencia domiciliaria, se dice, pues llegaba una persona trabajando en casa de alguien, le revisaba una herida en una pierna que tenía un tiempo de recuperación, de tratamiento, y se daba cuenta que si no se activaba servicios sociales para la compra, un acompañamiento, un apoyo para la familia, para unas horas de acompañamiento a la persona, etc., su trabajo técnico, por preciso, perfecto y científico que fuese, no iba a tener ningún efecto sobre la vida de la persona, que había que pensar una ecología de los cuidados para que aquel gesto técnico tuviese un sentido. Y yo creo que eso es una reflexión bastante interesante. Y por eso quizá no es casualidad que ahora que en Barcelona, hablando de lo que estamos intentando hacer, hay también un intento de reorganizar el servicio de atención domiciliaria alrededor de lo que se llama en Barcelona superilles de la cura, es decir, super islas del cuidado, y entonces que el servicio domiciliario sea por barrios y no por horas extras y externalizadas. También ahí estamos empezando a hacer un proceso de diálogo para ver qué tipo de herramientas de la microárea sean traducibles a otros contextos. Entonces, y quizá añadir también que hay algunos, sobre cómo se toman las decisiones, hay algunos valores que en esa relación entre valores y reglas, ¿no? Por un lado hay un valor de que todo lo que la microárea hace tiene un mandato, o sea que la microárea tiene que cubrir su mandato institucional de manera, digamos, pagada, y que sea un trabajo pagado y no que haya una devolución a la comunidad de la responsabilidad del cuidado, ¿no? Porque muchas veces lo que puede pasar es que en lugar de cuidar yo como servicio público de una situación, empodero a la comunidad para que la comunidad se haga cargo del cuidado y yo me saque de en medio, ¿no? En cambio, la microárea tiene un mandato institucional y eso cumple, pero además deja recursos para que la propia comunidad pueda hacer proyectos y acompaña la producción de esos proyectos, así como acompaña los sujetos más frágiles en la relación con el Estado. El Estado es una maraña difícil de navegar, sobre todo por las personas con más fragilidades, y entonces la función del trabajador y de la trabajadora es acompañar a las personas a hablar con servicios sociales, a hablar por un lado, por el otro, encontrar caminos, ¿no? Porque además, si es la trabajadora la que levanta el teléfono para llamar a alguien, la fuerza y la potencia, el poder que tiene va a ser diferente de lo que puede tener una persona, sobre todo si es anciana, etcétera, ¿no? Entonces, como que ahí hay unos elementos que quizá ayudan a pensar cómo funciona una microárea, y siempre lo que se hace desde la comunidad tiene que ser gratuito, inclusivo
y mutualístico, es decir, ahí donde las vecinas enseñan el italiano a la persona recién llegadas, aquellas personas tendrán que encontrar una manera para devolver algo a la comunidad a través del espacio de la microárea. Entonces son como valores que se dan dentro y producen luego protocolo. Por ejemplo, después de hacer las reuniones con nosotras y nosotras flipar de que la gente del barrio tuviera la llave de un equipamiento público de manera completamente desregulada, se habló de cómo hacer un protocolo y se habló con la gerencia de la empresa sanitaria para llegar a tener un protocolo que permitiese que esa fuese una acción regulada y legal y que entonces ahora se puede reproducir en todas las microáreas. Laurence, buenos días a todos. Dijiste que si luego queríamos en el diálogo nos contabas algo de la biblioteca pirata y yo quiero. Esto es un proyecto que nació durante eventos que hacemos de totalmente libre, seminarios, etcétera, para repensar qué estamos haciendo. Y entonces, es siempre grupo de estudiantes, profesores y administración que, la biblioteca, esto se graba y se borra, ¿vale? La biblioteca mediateca de la escuela ha sido desplazada dentro de un espacio universitario y la mediateca tenía miles de películas pirateadas. Pero también a nivel de biblioteca, o sea que una bibliotecario, si se repite que los libros no pueden salir, no saldrán nunca. O sea que la manera de practicar la biblioteca puede ser una manera totalmente cerrada, fría, imposible. Entonces, del lado de la escuela hay varios deseos de recuperar su propia historia y sobre todo de tener acceso a textos que ya no encuentras o no están traducidos y que muchos de ellos hablan de racismo, de queer, son pornos, etc. O sea, es toda una literatura que se distribuía entre estudiantes y profesores, o sea, gente de mi generación, gente más joven, y se ha decidido de hacer un fondo de esos fanzines, manifiesto, cosas que circulaban. Entonces la idea era se ha construido un escáner, porque dentro de la escuela no se trata de abrir espacios con ordenadores que no podemos pagar y que no podemos restaurar, mantener, etcétera, sino se recupera viejos ordenadores y se pone software libre. También hay máquinas normales, pero hay de todo. Y entonces toda la práctica ha sido construir el escáner y reunir toda esta literatura deseada, pero imposible de encontrar. O también sobre la historia de la escuela, como he explicado que Thierry Deduve, que es un historiador de arte que trabajó con esto. Vale, entonces el escanear y la biblioteca pirata es un espacio online, o sea, es un servidor interno y también es un espacio que es así. O sea, un espacio muy pequeñito donde hay este ordenador y hay este escáner. O sea que es un espacio de intercambio de objetos digitales. Y se llama la cortina de perlas, porque decían que estos son cuando hay todo lo que es censurado está detrás de esta cortina. O sea que es realmente un espacio excusa de convivencia, de intercambiar textos que no se pueden encontrar ni buscando en internet, ¿no? Que son cosas que tenemos guardadas. También recientemente un profe falleció y entonces dio toda su biblioteca, pero la gente ya, libros no, o sea que se escanea cosas que están desapareciendo. Básicamente es esto. Al lado de esto también hay toda la mediateca pirata, pero esto no se sale de aquí, que es también una red interna y hemos trabajado también con gente con software libre, que sea una
O sea, es consulta, es lo que se hacía antes de cassettes y así, pero se construye dentro de la escuela. Y siempre es lo mismo, se aprende una tecnología, es una construcción colectiva, pero como he dicho, que se mantiene o que es un deseo, un capricho así. Y tenemos varias cosas así. Pero es realmente sí, es un deseo común de leer, intercambiar cosas. Bueno, yo quería preguntar un par de cositas o lanzarlas y ver quién quiere contestar. Por un lado, bueno, igual Logans, como estabas hablando, sí me interesa mucho que nos cuentes un poquito más, si puedes, si quieres, de la idea de colectivizar las prácticas y los roles, ¿no? Y en relación a lo que hablabas de la idea de roles y estatus, porque bueno, si hay algo que yo me he encontrado en los últimos años trabajando con compañeras y compañeros es que hay una resistencia súper potente a cambiar esos roles, ¿no? O sea, a dejar el estatus o a subvertir ese estatus que puedes tener con cierta posición de poder y colectivizar eso, o compartirlo con otra persona o directamente horizontalizar o bueno, generar estructuras un poco más horizontales en ese sentido. No estoy diciendo que colectivizar signifique generar estructuras horizontales, pero bueno, si nos puedes contar un poco esto. Y luego, siguiendo, ya lo digo para las que queráis comentarlo, porque también hablabas tú en relación a esto y es algo que también a mí me sirve mucho para mi práctica, es hablar de las resistencias. Y creo que todas tenéis mucha experiencia con esto y es algo que a mí me cuesta mucho, que es lo que te estaba diciendo Logans, de cómo navegar o cómo estar en esos espacios donde la gente es tan resistente a cambiar o a generar otros modos de hacer juntas, ¿no? Hablabas de los técnicos y de las experiencias en Madrid, a ver cómo ha ido eso, si la gente lo veía como algo positivo y querían como subirse a bordo o no. Vale, eso. Bueno, voy a intentar muy rápido, es que si no nos podemos ver después. Es que no puedo contestar esto sin ambigüedad, porque lo que voy a contar lo puedo contar porque soy la directora. O sea, tengo un poder en mis manos que es extraño porque cuando cuento cómo lo estamos haciendo, la gente cuestiona mi papel de poder. Cuando digo, por ejemplo, no es mi escuela, es algo que se co-construye, es como si yo no asumiese la posición de dirección. Pero mientras decir esto, es mucha autoridad. O sea que, excepto que yo me presenté a esta escuela como directora, es que lo que os he contado del principio del software libre, del feminismo, de la cuestión colonial, todo el mundo lo sabía. O sea que es que siempre digo algo que no existe, no han contratado un gato en un saco. O sea, sabían con qué venía. Entonces, yo pienso que es mucha autoridad de decir, vamos a pensar qué estamos haciendo aquí. Lo que es interesante en una institución pública son las reglas, las obligaciones y las leyes. O sea, como directora, cuando firmo mi contrato con mi jefe, que es una asociación sin ánimo de lucro, es un board, un consejo de administración, ya tengo unas obligaciones. Ahí de repente entro en un consejo de dirección, entro en la Asociación de Dirección de Escuelas de Bellas Artes. Ahora soy vicepresidente de toda la enseñanza superior de Bruselas. O sea, de repente entras en varios sistemas. Y en la escuela hay obligación de espacios y órganos de negociación donde por obligación y por ley hay representantes de los profesores, de los asistentes, de los estudiantes y de la administración. Lo que pasa es que según la interpretación de la dirección, estos órganos pueden ser puramente informativos o de validar alguna decisión, no de pensar qué estamos haciendo aquí, de cómo funciona esto y
o de diálogo o de intérprete de lo que está pasando. Por eso el software para mí es un ejemplo de decir, entonces a partir de esto es el sistema que no se puede, o sea, porque también estamos con grupos más, o sea, con esta pregunta, ¿vale la pena o destruimos las instituciones o nos quedamos fuera y hacemos otra cosa? De momento estoy dentro. Entonces, o sea, colectivizar, yo no lo invento. Una institución es un proceso colectivo, está descrito por la ley, tiene sus reglas, pero ¿qué haces con esto? Entonces, vale, puedes decir, sí, pero a la gente no le interesa entrar en esto. Lo siento, hay sindicatos, hay representativos, o sea, es su función, es esto. El rol, según Jean-Henri Toscaès, es algo que no puedes controlar. O sea, que te piensan la poli mala o la poli buena, esto no controlas. O sea, esto es... Pero la función, o sea, ellas se han presentado a este puesto y entonces lo ocupan. Entonces, ¿cómo? Es cierto que la cuestión del tiempo, y por eso, como dirección, que es mucho poder, he dicho, vale, la reflexión sobre qué estamos haciendo aquí entra en la pedagogía. No es algo que haces en tus horas extras y es algo periférico que se hace cuando tienes tiempo. Bueno, doy el ejemplo de la basura o de la cocina. O sea, mantener el espacio colectivo es algo que hacemos dentro de la pedagogía. Que algún profesor dice, pero no estamos aquí para cocinar. Nadie está obligado, pero la cocina no viene de mí, sino de la huerta. O sea, que la comida es demasiado cara en el barrio, o sea, los estudiantes quieren cocinar, es imposible por las reglas higiénicas, entonces tenemos que enfrentarnos con esto o perseguirles porque cortan las verduras en medio del taller de escultura. O sea, es una lucha, o sea, sí que yo he impuesto el pensar qué estamos haciendo aquí dentro del sistema educativo en la comunidad francófona de Bélgica en 2016, bla, bla. O sea que, pero esto es una decisión muy autoritaria de decir, vamos a pensarlo, porque normalmente no hay tiempo, no se valora ese tiempo. Esto es una decisión que dejo y tampoco no hay que equivocarse. Yo asumo la responsabilidad, finalmente. Sí, yo también. O sea que si lo hago mal, me echan. Vale. Si un estudiante se cae en la escala, yo soy responsable. Si se corta el brazo porque dejó utilizar... O sea, un día un estudiante se había tomado un porro y una cerveza y se da a la pared. Digo, ostras, tío. O sea, yo estoy pensando, claro, perdón, estoy pensando que yo casi nunca tengo esa posición de poder y no puedo iniciar, me pasa que no puedo iniciar esos procesos de pensamiento colectivo de qué estamos haciendo aquí porque la gente que está encima mío no quiere hacer esto. Entonces, no se pueden generar esos espacios porque no... Perdón, y luego Pancho y Teresa tenían una cuestión también. O Teresa y Pancho. Can I say it in English? Will you translate? Sí, lo Because it'll be intento. easier for me. So I think because I work in a private institution, and you're talking about navigating spaces and resistance within them and collectivizing, and what does this mean? I always think back to I was hired to do a very specific thing, which is about ultimately how do you change people's behavior. I'm not a therapist. I don't have any training like that, but I always have to think about what's the most logical way that you can change a system. What systems are logical, and if you understand them, you can use them against themselves. So I understand that I'm conditioned by a colonial system of administration. I have a master's in arts administration, which means I'm a colonial administrator. Okay. Ya, nos he tomado notas. Bueno, esta idea de que tú trabajas en una institución privada y que siempre estás pensando cómo navegar el sistema y cómo cambiar el comportamiento de la gente, ¿verdad? Y que dices como que
pensando en esta forma lógica de cambiar el sistema, sobre todo a través de que si entiendes el sistema lo puedes cambiar, y que tú has estudiado dentro de una lógica colonial de administración de arte, y que por lo último, the last thing you said, That I am a colonial administrator. y que por tanto eres una administradora colonial. See. And so then for me, they're asking me to think about bodies that have been excluded and oppressed. Si te piden pensar en cuerpos que han sido excluidos y oprimidos, And the institution has policies and values. And because of those policies and values, I use those by which they have to then behave through them, the employees. So in a way, I don't think about a carrot. I think a lot about a stick, which is awful. But for me, that's what they asked me to do if they want to change things. We own people 9 to 5 because they have contracts. And so for me, if you work for us, then you should behave like we want you to, and if you don't, you should leave. So this idea of resistance, there's a lot of it because everybody is a liberal, educated person and they think they know everything and they know how to treat people fairly. But of course, we're all racist, we're all homophobic, we're all misogynist. Ok. Ya me he perdido, pero bueno, que en la institución hay una serie de políticas y valores y que ya lo que hace es pensar en estas políticas y valores y cambiar esto, porque la gente que está en la institución con un contrato trabajando ahí tiene que acotar estas políticas y estos valores y por tanto es ahí donde ella como que puede incidir, porque realmente hay muchas resistencias, sobre todo desde nuestro privilegio y educación, que creemos que lo sabemos todo. Y no es así, pero seguimos pensando esto, ¿no? Y que todas somos racistas, todas somos misóginas y todas somos homófobas. So I'm going to finish. So ultimately, I mean, the thing is, I'm in a position of power. Sí. I have lots of power, and I enjoy it. So because they've given it to me, I'm now going to push up and down and side to side. So then we can create a system that is about listening to the people who are most affected, which are the workers. It's everybody. So it's about how do you create a form of research where you can hear people, so you do it scientifically. We're talking about emotions, but what I've said is we do a piece of research with a psychotherapist in order to really understand why people are racist or why people are homophobic or misogynist. Why do we behave like this? So if you can really get to the heart of people's emotions and understanding them, then you create a learning system. So I think a lot through cognitive behavior therapy. I'm not a therapist, but there's things about breaking people's patterns. So if you can shift their patterning, they behave differently eventually. Ok. Ella dice que tiene mucho poder, que le ha sido otorgado a ella en la institución y que le gusta y que, bueno, que piensa en cómo generar sistemas de aprendizaje, o de learning systems, ¿no? Como sistemas de aprendizaje para que la gente sea escuchada y para que la gente pueda cambiar sus conductas, que al final tenemos que escuchar a la gente que está en la institución y también fuera, pero la gente que está más afectada por los temas que estamos tratando, y que algo que ella cree que funciona muy bien en relación también a toda la cosa, que no es una psicoterapeuta, pero como toda la idea de la terapia conductual y demás, es como de romper patrones, ¿no? Y de pensar esta idea de romper patrones de conducta. Puedo contestar a lo que me has dicho, pero yo soy en un sitio que no puedo. Lo que pasa es que es cierto que siempre que cuento esto me dicen esto, que es imposible si no estás en esta posición, es imposible, punto. Porque no hay... Entonces lo que estamos haciendo con aún no tenemos texto, es decir, vale, en la manera en la cual funcionamos de momento, ¿cuáles son las partes, los sistemas, los dispositivos que queremos mantener
es como para el futuro. Es decir, que podamos transformar la manera con la cual la institución describe su funcionamiento y que este sea el próximo mandato de dirección. Ya se dice, vale, aquí se trabaja de manera colegial, no solamente porque la ley, pero porque lo hemos decidido entre todas y todos y hemos puesto un sistema de, voy a utilizarlo terrible, control. Esto, hasta en la formación que hago en salud mental, la gente se pone furia, dice, pero la próxima dirección no puede cambiar todo si quiere. No, en el sentido de amenaza, pero decir, tú estás haciendo una dictadura. Digo, no, naturalmente también se escribirá que se puede cambiar todo, pero que la manera en la cual el sistema funciona no sea como hace buen tiempo está lloviendo. Estamos escritos en una historia colonial, especialmente de Bélgica, pero también de los varios políticos de turnos. O sea, todo esto existe, no es una nube que atraviesa esto. Y sí, es cierto que ¿qué podemos hacer? Es por eso que a mí me interesa la institución pública, porque hay muchas cosas que están determinadas por ley. Si estás en una fundación privada, una institución privada, hay más nubes. Pero es que normalmente una empresa de más de no sé cuántas personas pero no vamos a equivocarnos. Es cierto que si la voluntad de la dirección que han contratado a Teresa, ¿dónde está? Y por eso esta cosa de la institución buena, porque curarnos creo que no será posible, pero por lo menos entender de qué estamos enfermos y qué medicinas o qué podemos poner para por lo menos controlar un poco el virus. Otras personas más inteligentes de ser lo menos tóxico posible, pero si puedo actuar en un espacio, lo hago. Pero ya, no sé, hay que presentarse a las direcciones de instituciones, es que entrar en los consejos de administración, estudiar administración, es que esto es muy importante. O lo abandonamos y destruimos todo y ya está. Sí, no, yo quería dos apuntes, preguntas, pero o sea, desde la duda, ¿no? Una cosa que me impresiona mucho de cuando hablamos con los compañeros y las compañeras en Trieste es la cantidad de juicios que fueron por introducir las anticoncepcionales cuando en Italia era ilegal, por haber... O sea, toda una cantidad de prácticas ilegales de personas liberadas de acusaciones por complicidad en homicidios si pasaba algún hecho violento y tal. Y te das cuenta de cómo los años 70, los años 80, determinadas determinados campos de posibilidad de la desobediencia institucional eran mucho más habitables, también porque eran prácticas quizá mucho más colectivas, quizá pasa por ahí. Y un poco la pregunta a Laurence es, desde tu posición de directora, ¿cómo vives la posibilidad no solamente de repensar cómo interpretar las leyes, sino cuáles son los límites donde, en el cuadro que tú decías, cuando hay un límite que es duro, hay una práctica también de desobediencia institucional y pública que permite que ese margen sea cuestionado también en el debate, ¿no? Basaglia llevó a fotógrafos ilegalmente a hacer fotografías de las condiciones manicomiales en los años 60 en varios manicomios, y sin aquel acto que le gustó un juicio de desobediencia, determinado tipo de proceso no se hubieran dado quizá. Y por otro lado, a Teresa un poco preguntar, o sea, yo estuve un poco trabajando en Welcome de una manera lateral, ¿no? Y me pregunto, o sea, como hay ese proceso que es muy neoliberal, yo creo, de cuestionar y pensar y ahí la cuestión de las instituciones públicas es muy interesante, cuestionar cómo conductualmente entrar sobre las prácticas y las maneras de hacer de las personas, hasta qué punto esa práctica que tú tienes que hacer, que decías, ¿no? Más del stick que del carrot, entra dentro de una institución que se cambia sistemáticamente, porque that changes as a system
porque si luego los mecanismos de contratación de la limpieza siguen siendo racializados, no solamente por la empresa, sino por el sistema mundo, aquella práctica de intervención sobre los patrones de conducta tiene un recorrido que muchas veces tiene un riesgo de ser efímero, ¿no? Yo creo. Okay, so I'm going to answer quickly. So there's 800 people at the institution. Somos 800, pero yo trabajo nada más por 150. Entonces, yo llevo como un experimento y me han dado el tiempo y el dinero para poder hacer esto. Y entonces, yo invité a los 150 de voluntarios a venir a unos talleres por 4 meses. Y de esos 150, 17 se hicieron voluntarios. Son de diferentes niveles de manejeros hasta gente, los juniors, los staff. Pero también lo que hice es que cada departamento tenía 4 personas. Y de esas personas que fueron 17, los fijamos del género, que era balanceado, pero también de diferentes personalidades también. Entonces lo que hicimos que hacer es organizamos un grupo that was como un cross section de diferentes partes, pero también de actitudes y también de different ethnic groups, étnicas. Pero donde faltamos fue que los que no tienen la voz no pudieron tener el email donde les pedimos que vinieran, que fueron la gente que limpia, la gente que está en la cocina. Entonces sabemos ahora que tenemos que hacer un programa nada más para escucharlos a ellos. Pero porque yo trabajo por el museo, que somos 150, ellos nos trabajan con nosotros. Ellos están en contrato con el Welcome, con la fundación. Entonces ahora ya sabemos que hay otra obra de trabajo que tenemos que hacer, nada más para incluir todas esas voces. Y porque son tan precarias, también tenemos que pensar, si son tan precarias, ¿qué podemos poner de talleres cuando entran a trabajar con nosotros? Como un induction, cómo ser, como para que conozcan nuestras policías, our values, pero también para poder escucharlos. Entonces, yo sola estoy haciendo este trabajo. Trabajo con 4 más personas porque yo tengo, como te digo, no soy inglesa, no me importa como los ingleses. Entonces yo voy y platico con todos y me junto con el director del Welcome, que me junté con él hace 2 semanas, y luego me junto con los manejeros, y yo para mí me junto con todos para que sepan que todos tenemos que hacer algo, que no nada más el trabajo mío o el trabajo de una persona que limpia o el trabajo del curador. Todos tienen que hacerlo porque es lo que estamos haciendo, y estamos poniendo inclusion, así se dice, en el medio, porque la fundación de nosotros da, parece que nos da como a lo mejor más de 3 billones de libras de dinero cada año a research para la ciencia, es lo que hacemos, y luego tienen un museo. Entonces, platicando con el director, él me dijo, es importante que tenemos que saber se los digo en inglés, it's important for us as science funders to really be able to be inclusive, because science has to be inclusive around the world because we give the money globally. Porque entonces we will leave somebody out. Do you want to translate it? Do you think it would be? No, y para traducir eso, ha dicho que el director de la Welcome dijo que tenían que dar una prioridad al tema de la inclusividad, porque ellos financian la investigación científica, y la ciencia y la investigación científica tienen que ser inclusivas. And I think En el mundo globalmente, porque sí, en el mundo. trabajan de forma global. I'm just going to respond to Pancho as well. And I understand it's a very small act. We're one company, but the power of the money we have,
can change lots of stuff in research because we will be putting, how would you say, charters? So if we give you a grant, you will have to kind of go through certain kind of behaviors, and if you don't, we take the grants back. Okay. Dice que tienen, o sea, que es muy pequeño lo que están haciendo, pero que la empresa, la fundación tiene tanto dinero que ya cree que bueno, que la investigación puede tener un impacto o una resonancia importante porque, y cambiar cosas porque... ¿por qué qué? Sí, que pueden retirar una beca si la gente no cumple las condiciones, pero también decía que pueden cambiar muchas cosas porque van a publicar los resultados y están realmente creando como sistemas para que la investigación salga más allá también, ¿no? Vamos para ir terminando, porque ya es tarde y queremos salir al sol, la última pregunta de Pepe, que lleva un montón de tiempo esperando, perdón. Sí, pero quizás se ha hecho muy tarde, ¿eh? Podemos hablar en la comida y... También, eso iba a decir. Bueno, si quieres brevemente y luego también íbamos a decir que seguimos. Bueno, lo que quería es agradeceros a todos ¿no? Lo que habéis comentado, me ha interesado muchísimo, me parece que es algo muy necesario, ¿no? Lo que estáis haciendo. Pero yo quería hacer un poco de abogado del diablo, es decir, tengo la impresión de que se está hablando de instituciones y se está comparando instituciones sanitarias, por ejemplo, con museos de arte. No acabo de entender, me parece muy interesante plantear el museo como una especie de centro de alienados, es decir, eso me parece algo que tiene, ¿no? tiene hilo del que tirar, pero no acabo de ver la necesidad de los centros de arte, es decir, estamos precisamente, ¿no? Laurence planteaba, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar que si esto se convirtiera en un museo del carnaval, no va a pasar nada en la ciudad. Es decir, no hay ninguna necesidad de esto donde estamos, ¿no? En cambio, creo que los hospitales o los centros de alienados son otra cosa, ¿no? Después también quería comentar que se está hablando de la institución, voy a poner un ejemplo muy simplón, es como lo del amor y el matrimonio, ¿no? Se está hablando del matrimonio y entonces estamos intentando hacer terapia matrimonial, pero no hablamos del amor. Entonces me resulta curioso, Laurence, que hables de una escuela de bellas artes y no se hable de arte. Es decir, hemos hablado de la institución, pero no hemos hablado de arte, ¿no? Thierry Leduc tiene el libro, ¿no? Sobre Ferré-Coll y precisamente, digamos, su deducción es que no hay una metodología institucional, digamos, válida o correcta. Prácticamente lo que viene a decir es que depende del profesor. Si tienes un buen profesor, te irá bien. Si tienes la mala suerte de tener un mal profesor, pues la cosa no funcionará tanto, ¿no? No sé, es un tema que quería plantear, o sencillamente planteando algo colectivo, es decir, cocinando todos juntos, haremos mejores obras de arte. Pues sí. Desde luego mi posición es contraria a esa, o sea, no creo que cocinar juntos haga que las obras de arte sean mejores, ¿no? Y Thierry Leduc tampoco lo piensa, por supuesto, ¿no? Necesitamos varias comidas y cocinar juntos para contestar eso. Has lanzado como una súper Sí, bomba de semillas. Sí, por eso creo que es mejor pasar a la comida, ¿eh? No, es Podemos que... contestar un poco porque a mí sí que me ha Sí. generado ahí un montón de... Sí. No, es que cuando hablo de esto, hablo de arte. El arte no es un ente que está fuera de las condiciones políticas, sociales y culturales. La cuestión del juicio, si es mejor o peor, ya... Pero ¿cómo o sea, un buen profe, ¿quién llega a ser profe? ¿Quién es bueno? ¿Según qué criterio? Y si en la sala, ostras, porque esto me pasó, porque el techo está arreglado, el baño está arreglado, faltan les égouts, los showers, les égouts. Desagües. Eso es mi último que tengo por hacer. Los desagües, o sea, las condiciones de la sala misma, de cómo se trata a esta persona, si ha sido insultada por la administración 2 minutos antes, cómo tratar a los estudiantes, la evaluación. O sea, un buen profe, es que para mí, es por eso que he ido en la soledad de la dirección, de decir, yo necesito pensar más global que lo bueno o lo mal arte. Porque toda la historia de arte, cómo ha sido escrita, cómo el juicio se pone, es importante. Porque si no,
entonces no se cambia nada. Y te puedo asegurar que se hace buen arte con gente políticamente consciente de las condiciones de producción de este objeto, para qué público y dónde. Y es cierto que algunos, y no voy a sacarte a muchísima gente de buenos artistas reconocidos por la historia de arte que han cocinado, que se han encargado de basura, que han trabajado en las calles, que han trabajado en salud mental. O sea, esto no, o sea que para mí justamente es que, porque creo aún que el arte puede ser un espacio posible, que me estoy dejando la piel, pero la salud mental no es decir que aquí es un manicomio, un asilo, un refugiado, podría ser, pero es realmente buscar herramientas de pensar globalmente un espacio donde hay humanos, no humanos, donde hay gente que entra, que sale, donde hay gente que se queda. O sea, lo siento, yo fui ahí a buscar esto. No es, y esto es el peligro, y fue la batalla entre Guattari y Uri, que se separaron, porque para Uri era imposible transponer todo lo que habían puesto en marcha para cuidar de la psicosis y la esquizofrenia en Mille Plateaux o el arte o no sé qué. Pero realmente es ahí, es que son herramientas de pensar, pero siempre o sea, para mí todo esto es arte. Ok, yo creo que lo podemos dejar.